La idea de la charla de hoy es hablarles un poquito de las prioridades de un creyente, ¿cierto? Yo no sé, pues yo creo que a todos realmente nos pasó durante estos días de cuarentena y muy seguramente de pronto más al principio, la cantidad de información que recibíamos de medios de comunicación, pues de WhatsApp, Facebook, de todo, pues todo lo que ahora nos bombardea en información y en lo que estamos rodeados, yo creo que era una cantidad impresionante, ¿cierto? Sobre todo, como les digo al principio, todavía, pero más creo que al principio. Dentro de toda esa información que de pronto nos llegó o todavía nos llega, pues obviamente hay cosas buenas que se rescatan. No sé a cuántos de ustedes, por ejemplo, cuando arrancó todo esto, pues incluso no solamente información, sino que tuvieron de pronto pensamientos de que todo esto que hoy estamos viviendo era el fin del mundo, cuántos de ustedes se involucraron y leyeron teorías, cuántos de ustedes son inquietos y fueron más allá con esas teorías. Pues a mí puntualmente, digamos como que esos temas sobrenaturales y extraordinarios sí me inquietan un poco. Entonces a mí esto cuando arrancó, sí me movió como el piso en algunas cosas y cuando me empezó a llegar como toda esa información, hubo cosas en las que me puse a reflexionar. Puntualmente, por cosas ya el creyente creo que no dice que por cosas de la vida, son cosas de Dios, no son coincidencias, sino diosidencias. Eh, yo realmente no suelo, pues yo soy católico, pero realmente digamos que el grupo me ha enseñado mucho eh, a entender que independientemente de la religión y con lo que les voy a decir, yo quiero aclarar que lo que les voy a contar no es de aprender, servir y vivir, o sea, no es lo que aprender, servir y vivir, digamos, tiene como estipulado que esto sea una norma, no. Por el contrario, lo que Aprender, Servir y Vivir quiere como grupo es, nosotros somos un grupo interdenominacional que no nos interesa realmente en cuál religión estés, si estás en lo católico, en lo cristiano. Nosotros somos un grupo que básicamente formamos servidores y normalmente encontramos que estos servidores van a sus iglesias, sea en su iglesia católica, perdón, o en su iglesia cristiana, y va ahí y se desenvuelve en su relación con Dios y es capaz de comunicar a Dios en ambos espacios. Y nosotros dentro del grupo hemos visto cómo Dios se mueve tanto dentro de la religión católica como dentro de la cristiana. Pero a mí puntualmente, pues digamos que el tema de la Virgen, yo nunca había como tocado mucho ese tema y en medio de toda esta cuarentena cuando arrancó, me, me, me llegaron todos esos temas pues de las apariciones de la Virgen y todo lo demás y me inquietó y entre esas cosas vi una película sobre una de las apariciones que tuvo la Virgen en un pueblito muy pequeño en España. Se le apareció a unas niñas y ellas tuvieron unas manifestaciones durante aproximadamente 5 años. Nuevamente les digo, nosotros no probemos ninguna religión, les voy a contar es una experiencia mía puntual que yo tuve. ¿Listo? Entonces, eh, lo que me interesa contar de esto es que pues yo me puse a escuchar como todo el mensaje y se me generaron muchas inquietudes y no solamente escuché el mensaje y vi la película, sino que tuve a mi esposa todo el día viendo documentales diferentes porque yo me encarrité con el tema. Entonces yo busqué cosas en History Channel, me puse a leer cuánta información encontraba porque me pareció súper interesante. A lo que voy con todo esto es que eh, a pesar, después de toda esa información que yo recogí, eh, encontré realmente un común denominador. Es que independientemente de que la Virgen, yo creo en la Virgen como intercesora y en esas apariciones, yo puntualmente, Andrés Ospina, yo creo en ellas y creo que la Virgen dio un mensaje a través a través de esas apariciones. ¿Por qué a esas personas? No lo sé, no me interesa, digamos, como indagar. Pero ahí había algo muy puntual y es que encontré que la gente se centraba mucho en todo ese tema
de la Virgen en buscar si esas profecías en las que ella estaba diciendo se cumplían o no se cumplían, si realmente este tema entonces del coronavirus estaba ligado con alguna de esas profecías que en algún momento la Virgen había, pues en sus apariciones había mencionado. Y yo dije, qué pesar porque al final incluso leyendo los documentales, yo lo que entendí, hombre, qué bonito el mensaje y lo que hablaban los documentales incluso al final es, hey, nosotros como creyentes no nos podemos poner a pensar ni desviarnos en cómo fue ese mensaje, en si realmente el fin del mundo llegó o no llegó. No, el mensaje de la Virgen fue, digamos, lo que decía en sus apariciones era muy claro. Ella lo que estaba llamando era que nuestra prioridad por encima de todo fuera Dios, no estar enfocados en las circunstancias, en si todas las condiciones realmente se cumplían para saber si se parece o no al fin del mundo. El mensaje de Dios es clarísimo y ella misma lo decía, cosas difíciles, y eso ya lo hemos visto escrito en la Biblia, cosas difíciles vendrán en algún momento y nuestra hora puede ser hoy, nuestra hora puede ser mañana, pero lo que nosotros tenemos que buscar es que nuestro corazón debe estar ya listo, buscando ya a Dios y no esperar que todo se cumpla como se ha profetizado para empezar a buscarlo. Debemos es estar preparados, enfocarnos en lo realmente importante y eso implica para un creyente tener siempre presente que Dios es el primero, o con esto, tenemos que tener presente que Dios es el primero y lo mejor o lo mejor en nuestras vidas. Por lo tanto, para nosotros, Dios es digno de lo primero y lo mejor de lo que cada uno de nosotros podemos dar. Entonces, lo que quiero con esta charla es que todos recordemos el por qué Dios, si bien nosotros en el grupo de pronto ya hemos comunicado cuáles deben ser las prioridades de un creyente, yo quiero hoy que nos enfoquemos en esta charla, en que todos recordemos el por qué Dios debe ser nuestra prioridad. Y para eso yo quiero que recordemos un poquito de historia bíblica, y es que el pueblo de Israel, como bien sabemos, fue un pueblo escogido por Dios. Y lo que la Biblia nos cuenta de Israel sirve en muchas ocasiones de ejemplo o de espejo en lo que diariamente nosotros, como cristianos contemporáneos, entre comillas, por decirlo de alguna forma, vivimos con Dios. En Israel entonces, como bien sabemos, existieron reyes buenos y reyes malos. La manera de distinguir un rey bueno de un rey malo es que, pues, un rey malo era aquel que adoraba a Dios, que ponía en primer lugar a Dios, que respaldaba la adoración en el templo y las enseñanzas de las escrituras. Un rey que no era idólatra, vimos por mucho tiempo en el pueblo de Israel muchísima idolatría, y entonces un rey bueno era aquel que no era idólatra y que manejaba su casa bien, un rey que honraba y que tenía temor de Dios. Un rey malo, por el contrario, era aquel que no tenía temor de Dios y donde la prioridad de ese rey no era precisamente adorar a Dios verdadero que ya se les había revelado. Entonces, cuando había un rey malo, toda la nación realmente lo que pasaba con Israel es que entraba en caos. Había idolatría, ignorando a Dios y cometiendo cualquier cantidad de desórdenes. Ahí hago un llamado, como una especie de paréntesis, y es como, ¿qué estamos haciendo nosotros los que, digamos, para los casados? ¿Qué estamos haciendo los casados como sacerdotes de nuestras casas? Ojo con la responsabilidad que tenemos. Tenemos el deber de direccionar correctamente la fe de nuestras familias, así como esos reyes buenos tenían un compromiso con su pueblo. ¿Cuál es el compromiso que nosotros como casados estamos haciendo, que Dios nos está pidiendo de llevar ese sacerdocio? Fácil no es. Esta charla la construí y hay muchas cosas que a mí puntualmente incluso me llegan y también me invitan a seguir trabajando por hacer las cosas distintas. Yo no estoy terminado ni obra hecha, ni porque esté dando la charla ya cumplo con todo esto, no. Por el contrario,
es muy bonito porque durante la charla de hoy me fue revelando algunos puntos en los cuales incluso yo mismo tengo que trabajar, pero sí me cuestionaba y este cuestionamiento lo comparto también a ustedes quienes están casados. Hey, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es la responsabilidad que estamos ejerciendo con ese deber de direccionar la fe en nuestras familias? ¿Lo estamos haciendo correctamente? Para el soltero o los solteros o solteras, su responsabilidad con ellos mismos, ¿cierto? Con tener a Dios como prioridad, con las personas que los rodean, que les presentan a ustedes necesidades y que ustedes ya tienen una experiencia con Dios de la cual pueden hablar. Están llevando realmente ese mensaje. Ustedes pueden impactar con sus testimonios, lo están haciendo bien. Por otra parte, y siguiendo como con ese ejemplo que nos da el pueblo de Israel, este pueblo cuando era bien liderado por sus reyes, tenían una práctica muy particular o una costumbre, y era de entregar a Dios las primicias. Y ese concepto de primicias puntualmente yo lo quiero resaltar. Nosotros hemos escuchado del diezmo, que es entregar en aquel lugar donde nos edificamos en nuestra fe o aquella persona que nos edifica en nuestra fe, el 10% de un pago que nosotros hemos recibido, ¿correcto? Eso es lo que, digamos, conocemos como diezmo. O de aquel dinero, pues, que ya nos entraba por alguna razón. Asimismo, en Israel se diezmaba sobre todo aquello que se recibía. La primicia tiene un concepto un poco distinto al diezmo y por eso pues me atrevo como a poner como en paralelo también al diezmo para entenderlo más fácil. Y es que la primicia por su parte es diferente y es que lo que hacía el pueblo de Israel es que al inicio de una temporada de cosechas, los primeros frutos que salían del trigo y de los diferentes cultivos e incluso en el ganado, el primer becerro de una vaca, el primogénito, se lo entregaban a Dios. Y, eso es muy bonito porque miren, Dios con Israel en muchas ocasiones, miren cómo Dios muestra incluso lo que Él iba a hacer a futuro. Miren la importancia con cosas simples que Él les da una orden al pueblo de Israel de cómo hacer ciertos conceptos. Él ya estaba anticipando o les estaba mostrando de alguna forma, les estaba para ellos haciendo más digerible que era lo que Dios iba a hacer tan grande. Miren que les enseñó cómo entregar el primogénito, cómo entregar esa primicia y finalmente lo que Dios mismo entregó por nosotros fue su hijo primogénito. Entonces miren, o sea, yo dije, la Biblia está perfectamente, o sea, escrita, lo que Dios hizo con Israel es una cosa brutal. Y miren qué bacano ese paralelo. Entonces, el pueblo de Israel entregaba siempre, digamos, como esas primicias, incluso, pues hablando puntualmente del tema del ganado, para ponerles el ejemplo, se entregaba el primer becerro, el primogénito, se lo entregaban a Dios. Y el asunto allí es que si pues el que tenía una vaca, por ejemplo, no sabía cuántos becerros durante toda la vida de esa vaca iba a dar, pero el primer becerro de cada vaca se lo daban a Dios, ojo, creyendo y confiando que Dios así bendeciría su ganado, bendeciría su ganado, o sea, les daría bendición a futuro para que dieran muchísimos becerros más. Así entonces, pues el diezmo se da sobre lo que yo ya he recibido y la primicia se da sobre lo que yo voy a recibir. Es como una especie de ofrenda que yo entrego y confío tanto en Dios, sé tanto en Dios, pongo tanto mi fe en Dios que sé que Él me puede bendecir con muchísimo más y por eso Dios merece esa primera cosa, se la entrego confiando en que me va a dar muchísimo más. Hoy en día no es tan común el tema de las primicias, pero sí se mantiene como una práctica en algunas iglesias cristianas, donde a cada inicio pues, del año las personas de la comunidad siempre entregan a su iglesia o su primera semana de ventas o su primera quincena, en fin. Pero en general es que entregan en el principio del año su ofrenda, esperando con fe que asimismo Dios los seguirá bendiciendo.
La idea, pues, y lo que yo quiero rescatar con eso no es hablar del diezmo o de premisas, ni estar promoviendo que lo hagamos, aunque deberíamos hacerlo, pero eso es tema de otra charla. Lo que yo quiero con esto es traer ese concepto de primicia en nuestra mente para evaluarnos y pensar en qué tanto realmente nosotros hoy estamos confiando en Dios y dándole la importancia y la relevancia a la altura de ser digno de entregarle lo primero y lo mejor de parte de nosotros. Hay un pasaje que ahí lo pueden ver reflejado en sus pantallas, que quiero rescatar el día de hoy para que sigamos hablando de esto. Y es un pasaje que está en 2 de Crónicas, en el versículo 31:10, capítulo 31:10. Les pongo un poquito de contexto antes de leer el pasaje. Por esta época estaba reinando en Israel Ezequías, que le había recibido el reinado a su padre, que se llamaba Ahaz. Ahaz había sido un mal gobernante. ¿Se acuerdan lo que les decía ahorita? Reyes malos, reyes buenos. Pues Ahaz había sido uno de esos reyes malos, había adorado a otros dioses, había estado, digamos, como en idolatría. Ezequías, cuando recibió el trono, por el contrario, pues cuando le recibió el trono a su padre, hizo lo que, como dice tantas veces en la Biblia, que lo dice muy bonito y lo repite muchas veces, es que hizo lo que le agradaba a Dios. Entonces, Ezequías hizo lo que le agradaba a Dios, entonces trató durante todo su reinado de establecer dentro del pueblo de Israel la fe en el único y verdadero Dios. Y eso implicaba restablecer muchos de los símbolos y de los ritos o de las costumbres que durante el anterior reinado de su papá habían tenido. Entonces, puntualmente en este versículo 10 se habla de cómo Ezequías estaba nuevamente dándole orden al culto o a la adoración a partir precisamente de las primicias y del diezmo. Entonces, en este versículo Ezequías le pregunta, y aquí ya vamos a entrar a leerlo, Ezequías le pregunta a uno de sus jefes que de dónde han salido todos esos montones de ofrendas, y el jefe entonces le responde lo que encuentran ahí entre comillas. Desde que se comenzaron a traer las ofrendas reservadas al templo de Yahvé, hemos comido, nos hemos saciado y aún sobra muchísimo, porque Yahvé ha bendecido a su pueblo y esta gran cantidad es lo que sobra. Digamos que parafraseando un poquito esas palabras, lo que ese pasaje dice es que desde que el pueblo ha traído sus ofrendas, ha sobrado porque Dios ha bendecido a su pueblo. Y lo que llama la atención de ese pasaje es, uno de pronto se puede plantear, hombre, pero ¿acaso Israel no estaba ya bendecido, ya la bendición no estaba declarada en Israel desde Abraham? Si recuerdan un poquito la historia, con pues Dios hace una profecía sobre Abraham y bendice todo su linaje desde Isaac, ¿cierto? Entonces, uno diría, hombre, si Dios ya había dictaminado y ya había declarado una bendición en Israel desde Abraham, entonces, ¿cómo es posible que con Ezequías recibieron bendición solamente cuando comenzaron a ofrendar? ¿Qué es lo que pasa ahí entonces? Dios precisamente, es cierto, Dios ya había bendecido a Israel desde Abraham, ya se lo había dicho, pero cuando Israel no ponía a Dios en primer lugar, sino que rendían culto a otros dioses, esas bendiciones, lo que pasaba con ellas es que comenzaban a apagarse. Pero cuando por el contrario Dios estaba en el pueblo de Israel en el primer lugar, esas bendiciones se activaban. Dicho de otro modo y llevado de pronto a otro contexto, en el matrimonio, por ejemplo, yo como esposo bendije a mi esposa con mi persona, que pues es una promesa bastante fuerte, ¿cierto? Uno en el matrimonio, eh, yo le dije, pues te prometo estar, pues como por ejemplo,
en la salud, en la enfermedad, cuidarte, amarte, en tiempos de escasez, prosperidad, todo eso que durante el matrimonio hablamos, ¿cierto? Lo que hice fue entregar mi vida, mi corazón, mi cuerpo a otra persona. Como les decía, es una promesa bastante fuerte. Y eso lo que implica es que yo bendije a mi esposa conmigo mismo. Y ella también así lo hizo con ella, pero hacia mí, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces si yo, Andrés, que bendije a María ese día, empiezo a ignorarla, a minimizarla, si empiezo a ponerle más atención a mis cosas, a mi trabajo, a mis amigos, incluso a los hijos? Es decir, si yo la tengo a ella si no la tengo a ella, perdón, como mi prioridad número 2 después de Dios, ella se va a comenzar a apagar, porque el mensaje que le estoy enviando con eso es que cada vez ella es menos relevante y menos importante para mí. Pasa igual al contrario. Aún cuando María me bendijo, permítanme un momentico que se me coló esta pulga por aquí. Pasa igual entonces al contrario. Aún cuando María me bendijo, digamos, con ella misma, si ella me ignora y no me da el lugar y el valor que me corresponde, también me empiezo a pagar, porque cada vez para ella yo cobraría menos importancia. Entonces, para redundar, aún cuando nos hayamos prometido ella y yo amarnos mutuamente y bendecirnos mutuamente, cuando no estamos en la prioridad de esa persona, la relación matrimonial se apaga. Así que nosotros, digamos, en Cristo, el Espíritu Santo lo tenemos, pero podemos apagar la actividad del Espíritu Santo cuando dejamos de ser agradecidos. O en otras palabras, en Cristo ya somos bendecidos. Yo ya tengo el Espíritu Santo, yo ya tengo el poder de Dios, ya tengo el favor de Dios. Pero si estoy ignorándolo, si es el último en mi vida, si Dios es solo una parte de mi vida y no le doy la importancia que merece, yo estoy apagando la bendición de Dios y estoy limitando lo que el Espíritu Santo puede hacer en mi vida. Entonces yo por el contrario digo, y mi actitud es más bien poner a Dios primero en mis decisiones, cuando voy a entregar mi diezmo, cuando me llega, digamos, mi recompensa por mi trabajo, el diezmo es lo primero que hago, cuando estoy dispuesto a ofrendar porque sé que sin duda Él me puede bendecir, cuando Dios es lo más importante para mí, en ese momento se activa el poder del Espíritu Santo. Y es por eso que aunque yo ya soy bendecido, en el lugar que le doy a Dios reposa la multiplicación y el recibir sobreabundantemente la bendición que para mí ya fue declarada. Hay otra cosa que también es importante resaltar, y es que cuando Dios es lo primero en mi vida, yo soy mejor. Es decir, mi vida y yo como persona, como cristiano, soy mejor cuando Dios es primero en mi vida. Si ustedes se fijan en el pasaje que leímos en Crónicas, el pueblo de Israel no tenía de sobra antes de ese pasaje, pero cuando pusieron a Dios hubo de sobra, y esto significa que el pueblo de Dios mejoró cuando pusieron primero a Dios. No sé si soy redundante con el tema, eh, pero, pero, pero trato como de ilustrarlo de esa forma. Cuando, cuando el pueblo de Dios realmente mejoró, cuando Dios estuvo en prioridad de ellos, ¿cierto? Miremos un poco también lo que dice Juan en el versículo 10:10, si me ayudan, exacto, ya está ahí, ya lo ven en pantalla. Y lo que dice Juan 10 es que el propósito del ladrón, que en este caso el ladrón es el enemigo, es robar, matar y destruir. Pero mi propósito, es decir, el propósito de Dios es darles una vida plena y abundante. El enemigo lo que quiere entonces es robarnos en este año, y más aún con esta situación actual donde toda nuestra comodidad se nos vino abajo tal vez, y no podemos, y podemos estar más bien tentados a reprocharla, a meternos
aquí me acuerdo de algunas palabras de que Moni repite mucho, Moni e Isa repiten mucho, y es como a meternos en ese fango, perder la esperanza y sobar ese pecado, como sobar ese muerto, ¿cierto? Esa frase no se me va a olvidar. Podemos estar tentados a eso, ¿cierto? A meternos ahí, a quedarnos muy cómodos, a quedarnos ahí como, ay, sí, pobrecito, qué pesar, ¿cierto? No hagamos eso, por favor, no lo hagamos. Aprovechemos este tiempo donde tal vez íbamos caminando con prioridades equivocadas y ahora que con esta situación todas esas prioridades se nos vinieron abajo, volvamos a construir esas prioridades en el orden correcto. Eh, Les decía entonces, el enemigo lo que quiere es robarnos este año, quiere matar esas prioridades, quiere matar la habilidad de disfrutar a Dios y las cosas que Dios nos da. Desea destruir nuestro futuro en Dios y Él va a tratar de detenernos de adorar a Dios y de poner primero a Dios. Es más, posiblemente hasta alguno de ustedes en este momento tal vez le esté costando un poco hilar los conceptos de lo que estoy hablando o haya tenido algún tipo de dificultad para concentrarse. Y esto es normal, es porque siempre nosotros constantemente debemos librar batallas espirituales y debemos estar atentos porque eso pasa porque el enemigo quiere robarnos de que nosotros pongamos a Dios en primer lugar, porque sabe que eso es conveniente para nosotros. Pero si el enemigo quiere eso, no olvidemos también que lo que Dios les dice es que su propósito es darnos una vida plena y abundante. Y cuando la Biblia nos enseña esto y poner a Dios en primer lugar, ojo con esto, no es para quitarnos en nuestras vidas, sino porque Dios quiere darnos precisamente lo mejor. Entonces, poner a Dios en primer lugar no nos resta, por el contrario, nos suma muchísimo. Cuando Dios es primero, yo soy mejor, y ahí conecto con lo que les estaba diciendo al principio. Cuando mis prioridades están en orden, mi vida prospera. Y aquí les voy a contar una historia que también se me vino mejor a la mente cuando estaba, como para terminar de ilustrarles esto, y es que cuando estaba preparando la charla, no sé si alguno de ustedes recuerda una historia de Elías, cuando él llega a la casa de una viuda y que aceite, un poquito de aceite y un poquito de harina. Y ella le dice, me voy a hacer un pan para mí, otro para mi hijo, y como no tenemos más, nosotros nos vamos a morir. Y Elías lo que le responde es, no le dice nada de lo que ella le dijo, no le dice nada de que ella se va a morir, sino que le dijo, listo, está bien, solo hazme un pan a mí primero. Yo no me imagino la cara de la viuda cuando Elías le responde así. Eh, pues que habrá dicho la pobre viuda, este viene a quitarme el último pan que a mí me queda. Y ni siquiera pues respeta eso, parece que ni siquiera me hubiera entendido lo que le dije. Lo más increíble de todo es que la señora le cree a Elías y va y prepara esa comida, ese pan, y se lo da primero a él. Y lo bonito es que cuando ella ya regresa, el tarro de aceite y de harina estaban llenos. Y esos fueron unos tarros de harina y de aceite, era una época de sequía en la que estaba en ese momento, por la que estaban pasando, y durante toda esa época de sequía, durante todo ese tiempo, los tarros se vaciaban y se llenaban, se vaciaban y se llenaban, se vaciaban y se llenaban, o sea, permanecieron llenos durante todo ese tiempo. ¿Y por qué pasó todo esto? Porque esta viuda lo que hizo fue poner en primer lugar a Dios aún en su momento más difícil. Y esa historia es bonita precisamente por eso, aún en el momento, en ese momento de dificultad, ella fue capaz de creer y de entregar y de ponerle a Dios el primer lugar, a pesar de ella misma y a pesar de una realidad tan inminente como era la falta de comida para ella y para su hijo. Hoy, por estos días de cuarentena, con tantas dudas y con tantas incertidumbres para todos, creo yo, es muy fácil voltear nuestra mirada a Dios en un intento tal vez desesperado
por aferrarnos a algo que nos dé esperanza, ¿cierto? Pero, ¿será que sigue igual cuando se acabe esta cuarentena? Muchas personas, yo creo que todo esto va a implicar muchos cambios para muchos negocios, para muchas personas, para todos de nosotros. Muchas personas incluso armaron sus gimnasios en casa hoy y se pueden estar replanteando si cuando esto acabe seguirán pagando la mensualidad del gimnasio en el que iban, o si se dieron cuenta que en la casa sin pagar tienen todo para hacer ejercicio, ¿cierto? Y que sí son capaces de sacar el tiempo. No sé, yo realmente no sé cuáles vayan a ser esos cambios. Muchas cosas creo que definitivamente vayan a cambiar y otras cosas que van a volver a la normalidad. Pero la pregunta aquí es, ¿qué va a pasar con nosotros como cristianos? ¿Dejaremos también que Dios de pronto pase? Y que en unos días donde es tan fácil tenerlo como prioridad, solo sean precisamente unos días y nuestra vida después de esto retorne a prioridades donde Dios no es lo primero, donde Dios de pronto no es lo que nos da soporte. Nuestro corazón de pronto está tan inclinado a Él como para decir que siempre estaremos en disposición de darle lo primero, esas primicias nuestras, lo mejor de parte de nosotros. Yo creo que este también es tiempo de que nos reflexionemos en eso y que si bien esta cuarentena ha implicado que nosotros y muchos, porque yo he visto en muchos grupos en los que de pronto estoy incluso de WhatsApp, donde es más visible, donde jamás se hablaba de Dios, ahorita todo el mundo cada vez se manda una oración, cada vez alguien manda algo de esperanza y está relacionado con Dios o con la Biblia. Pero yo también pienso que si bien Dios permitió este momento para eso, el llamado no es un llamado para que sea pasajero. El llamado es para que este Dios se quede en el corazón de nosotros y sea un Dios donde realmente nosotros estemos creyéndole lo suficiente y estemos dispuestos a darle eso primero, eso que es lo mejor de parte de nosotros, porque sabemos y reconocemos que Él es digno de eso. Recuerden que lo que les decía, cuando Dios es primero, nosotros somos mejores. La idea, eh, como les decía con la charla, es que recordemos el por qué Dios lo merece y por qué a nosotros nos conviene a Dios darle ese primer lugar. Eh, yo no quería, digamos, en otras charlas, nosotros siempre hemos hablado del listo, el orden número uno es Dios, el segundo lugar para el casado es su esposa, luego vienen los hijos, ¿cierto? Nosotros hemos hablado mucho de eso, pero yo quería enfocarme puntualmente en esta charla en que recordemos y aprovechemos este momento para darle ese valor a Dios y esa relevancia que tiene. Estemos dispuestos, si Dios hoy nos dijera, me das tu primicia, nosotros estaríamos dispuestos a dar esa primicia, que es lo mejor y lo primero que tenemos nosotros en nuestras vidas para darle hoy a Dios, que lo merece, que nos está entregando con infinita misericordia una oportunidad en medio de todo esto que está pasando, nos está casi que, yo no sé ni cómo expresarlo, pero es en un acto infinito de misericordia, nos pone la situación difícil como para que nosotros de alguna forma, Él conoce nuestro corazón y estemos volteados a mirarlo y nos da una oportunidad de que lo hagamos y lo miremos fácil, pero que no pase, que no nos quedemos en ese Dios bombero que en este momento nos da esperanza. Aferrémonos a Él y estemos realmente dispuestos a entregar esas primicias, eso primero que es de parte de nosotros. Si nos ha costado establecer esas prioridades de manera consciente, solo hagamos el esfuerzo de darle a Dios el primer lugar. O sea, sabemos que para quien está casado, pues Dios tiene que ser el primero, luego debe estar su esposa, luego están sus hijos y todo lo demás. Para el soltero debe estar Dios primero, luego deben de estar sus padres, luego seguirá su familia
y de ahí hacia abajo, correcto. Pero para quien de pronto le ha sido difícil establecer esas prioridades, si de pronto en alguno de esa, ¿cómo se Esa dice? cosa me quedó aquí pegado más horrible. De esa lista hacia abajo, de pronto está metido el dinero en alguna parte, de pronto está metido el trabajo en alguna parte, de pronto están los hijos incluso por encima de mi esposa. Si en algún momento hay algo que no está cómodo ahí y no hemos sido capaces de hacerlo, solo hagamos este esfuerzo de darle a Dios el primer lugar. Y de ahí se irá restableciendo el resto del orden de esas prioridades que nosotros debemos tener. Quiero dejar como esta frase que me la compartió, la compartió, no la escuché, de Enrique Escobar, creo que muchos lo conocen, eh, que es el padre, pues, detrás, muy detrás de todo este grupo. Y es que quien no tiene a Dios primero, no vive, solo sobrevive. Qué frase tan tesa. Pues en serio, es que si nosotros no tenemos a Dios, yo creo que estamos es buscando como con arañazos cómo salimos adelante. Qué tan bonito es tener a Dios para vivir y no tenerlo para sobrevivir. Eh, bueno, ya con esto cierro lo que les quería comentar y lo que Dios, pues como estudiando un poquito de este tema, me puso en el corazón. Cerremos entonces con la oración. No sé si Janita y Cande direccionarán y ya dirán si de pronto hay un poquito de tiempo, tal vez sí, para que alguien, no sé, comparta algo, si quieren hacer alguna oración adicional. Pero yo voy a hacer entonces la oración para que cerremos el tema. Padre Santo, hoy te damos gracias por este momento. Gracias Dios porque hoy nos haces este llamado. Nuevamente nos recuerdas que en un acto infinito de misericordia tú nos amaste y nos das hoy la oportunidad de mirarte a ti nuevamente. A muchos de pronto tal vez por obligación, muchos otros ya te conocíamos, pero es la forma de tenerte presente, de cimentar aún más esas bases en ti. Hoy te pedimos, Dios, que si por alguna razón nuestras prioridades están en desorden, si nos ha sido dificultad darle orden, si el trabajo ha truncado nuestras prioridades, si nuestros hijos han estado por encima de nuestras esposas, si el trabajo ha estado por encima de nuestros padres, si en definitiva hay prioridades desorganizadas en nuestra vida, hoy yo te pido, Padre Santo, tú te encargues de revelar y de darnos esa dirección correcta. Y hoy, teniendo esto claro, sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y hoy también nosotros nos comprometemos contigo en que haremos un esfuerzo por entregarte a ti ese primer lugar. Y de ahí en adelante se desprenderá la gran cantidad de bendiciones y el gran orden que tú le puedes dar al resto de prioridades en nuestra vida. Hoy te alabamos, te bendecimos. Y declaramos que en definitiva eres digno de lo mejor de nosotros. Eres digno de nuestras primicias y que hoy estamos dispuestos a darte lo mejor de parte de nosotros, esas primicias nuestras. En el nombre de Jesús, los bendigo a todos y a sus familias. Amén y amén. Cande. Hola, Andrew. Hola. Listo, cerramos el espacio entonces o alguien Tenemos querrá comentar musiquita. algo. Pues si Ah, listo. alguien en el chat quiere participar, no es sino que nos diga levante la mano. Listo. No sé si alguien había dicho algo. Creo que no. Entonces, si ¿Alguien quiere? quieres, abrimos Sí. el espacio, vamos poniendo musiquita y si alguien quiere participar,
Habla y yo inmediatamente bajo la música. Hay una persona que quiere orar, Melissa. Sí, Melissa, hay una Melissa que quiere orar. Creo que es Melissa Cortés. Dale, Meli. Meli, abre tu micrófono. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí, Meli. Listo. Bueno, yo voy a hacer una oracióncita pues para terminar. ¿Listo? Bueno. Padre, Espíritu Santo y Jesús, en tus manos pongo cada una de las palabras que sean dichas en esta oración. Dios, hoy yo te entrego a cada una de las personas que están teniendo tribulaciones espirituales, todos aquellos que están teniendo problemas para poder conciliar el sueño, todos aquellos que en este momento, Dios, están viendo abusos en sus hogares, todos aquellos que están sufriendo abusos en la selva o que están están en cautiverio por trata de blancas, Dios, todos aquellos que en este momento están pasando una cuarentena difícil porque sus cuerpos están pidiéndoles drogas o cosas que en este momento ellos no pueden obtener. Te pedimos, Padre, por cada una de las personas que en este momento, Dios, necesitan tener todo este espacio en el que no van a poder obtener esas cosas que ocupaban todo ese corazón vacío. Hoy te pedimos, Dios, que por favor tomes el control de la vida de todos aquellos que hoy están vacíos, Dios, y que el enemigo ha estado haciendo de las suyas con ellos. Hoy te entregamos, Dios, cada uno de nuestros familiares que están cegados, Dios, que no pueden ver, que deben de poner sus ojos en ti, que por las cosas que el mundo les ha dado, Dios, siguen viviendo cómodos, pero sin darse cuenta que hay algo más y que no encuentran el sentido de la vida si no lo quieran entender. Hoy te pedimos, Dios, por cada uno de ellos y te pedimos que abras sus ojos y que llenes sus corazones, Dios, con tu amor, que los atajes de esas caídas libres, que los ayudes, Dios, a que dejen de estar llenando sus corazones, Dios, con todas esas cosas del mundo. Te entregamos las adicciones al Instagram, al celular, a todas esas cosas que ocupan gran parte de nuestro día, Dios, también. Y te pedimos que limpies nuestra mirada, que limpies lo que entra en nuestra mente. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que la presencia de Dios sea consciente en todos estos días para cada una de las personas de este mundo, no importa si creen o no creen. Hoy te los entregamos e intercedemos por cada una de las personas de este mundo, Dios. Te pedimos que pongas unción de tu Espíritu Santo sobre cada uno y que todos aquellos espíritus, demonios, ángeles caídos y Satanás que estén perturbándonos sean sometidos a la cruz en el nombre de Jesús. Los desprendemos de la tierra y los sometemos a la cruz y declaramos que no tienen potestad sobre ninguno. Te entregamos todo esto en el nombre poderoso de nuestro Señor Yeshua de Nazaret. Amén. Chao, gracias. Gracias a ti, Meli. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a quedar como siempre con música y mañana nuevamente los esperamos. Feliz noche para todos. Dios los bendiga. Veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final.
todo mi interior, Dios. Tu justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi